Permitir. Buenas tardes, psicóloga. Mi nombre es Francisco Riquelme, soy estudiante de la Universidad de las Américas. Estudio psicología clínica en la Escuela de Psicología de la Universidad. Le agradezco por su tiempo. ¿Se puede presentar usted, por favor? Claro, con gusto. Hola, Israel Francisco. Bueno, yo soy Adriana Morales, soy psicóloga clínica y trabajo en la unidad educativa Levigovsky, en el departamento del DESE, y estoy apoyando en el nivel de básica elemental. Entonces es un gusto para mí poderte apoyar en las preguntas que tengas. Ujú. Adriana, ¿nos puede comentar cuánta experiencia tiene usted trabajando en el DS? En mi caso estoy 10 años trabajando en el DESE de la institución. Ya. Y aparte he estado trabajando en consulta privada. Ujú. Ujú. Adriana, le voy a mostrar primeramente el consentimiento informado para que esta participación suya en esta entrevista cumpla con los lineamientos académicos que me requiere la universidad. Eh, Con gusto. Gracias. la pantalla. Compartir, ya, aquí está. Ya me avisa si puede ver mi pantalla. Listo. Ya. Consentimiento informado. Usted está cordialmente invitada a participar en esta entrevista realizada por Francisco Israel Riquelme, mi persona, como un trabajo de la materia abordaje de problemas psicosociales de la carrera de Psicología Clínica, de Psicología y Mención Clínica de la Universidad de las Américas. A continuación voy a leer lo que implica esta entrevista. El propósito de esta entrevista es hablar sobre el acoso escolar al interior de las instituciones educativas, lo cual es una problemática social que se ha venido trabajando en las últimas décadas, pero que sin embargo sigue siendo latente en la sociedad contemporánea. Por ese motivo, esta entrevista busca explorar más sobre este problema psicosocial y su abordaje en la práctica profesional. Eh, Condiciones para la participación. Su participación es libre y voluntaria. Usted no recibirá ninguna recompensa monetaria por participar y puede dejar de hacerlo en cualquier momento sin ninguna consecuencia. Si usted acepta participar, se le pedirá esa parte de la entrevista individual para conocer más sobre el acoso escolar. La entrevista es confidencial, será grabada en audio y video, tendrá una duración aproximadamente de 15 a 25 minutos. El horario, como lo hemos pactado con usted, ha sido a su conveniencia. Su participación no provoca ningún riesgo, ni físico ni emocional, y es muy valiosa porque nos ayudará a comprender de mejor forma este problema psicosocial en el estudio y me permitirá a mí conocer sobre su abordaje en la práctica profesional. Eh, Le solicito también que evite compartir información sensible en la entrevista. Puede ser nombres de algunos pacientes, de algunos de sus estudiantes, pero también puede haber información confidencial suya que de llegar a exponerse se va a mantener de manera totalmente confidencial y no se elaborará ninguna transcripción de esta entrevista. Todos los datos obtenidos en esta entrevista serán revisados únicamente por la persona entrevistadora, en mi caso, quien además elaborará un informe de reflexión donde no indicará ningún dato sensible. Y la docente del curso, Magíster Paula Hidalgo Andrade, la entrevista no se utilizará con otros fines ajenos de lo académico. La información obtenida en esta entrevista no será utilizada para fines investigativos ni de publicación científica. Una vez finalizada esta entrevista, se almacenará de forma electrónica por medio de
por un periodo de 6 meses en una cuenta OneDrive de la persona entrevistadora, en mi caso, y luego será eliminada por completo. Si tiene alguna duda o alguna inquietud sobre su participación o cualquier parte del proceso, puede comunicarse con mi persona, Francisco Israel Riquelme, al teléfono 099-801-7223 o mi correo académico, francisco.riquelme@udla.edu.es. Y si usted nota alguna conducta inadecuada de mi parte, puede ponerse también en contacto con la encargada de la materia, la magíster Paula Hidalgo. Si usted está de acuerdo con participar, la idea era que usted me pudiera ver firmando este documento, pero dado las condiciones en las que estamos en la pandemia, le voy a pedir que si es que acepta participar en esta entrevista, que lo haga de forma verbal. Sí, acepto participar. Muchísimas gracias, colega. Empecemos con la entrevista. Voy a dejar de compartir pantalla. A ratos me gana la tecnología. Voy a cerrar esto de aquí, voy a minimizar todo. Compartiendo pantalla. Dejar de compartir. Ya listo. Adriana, entonces, para empezar esta entrevista quisiera ir contextualizando. Desde su perspectiva como miembro del DC, ¿cómo cree usted que se percibe el acoso escolar? Bueno, el acoso escolar es llamado bullying también. Y esto se da cuando un niño, niña o adolescente dice o hace cosas para hacer daño intencionalmente a un compañero o a una compañera que tiene dificultades para defenderse. Es como un patrón de comportamiento agresivo que se da entre pares e implica acciones no deseadas, negativas y repetidas en el tiempo. El bullying implica un desequilibrio de poder o fuerza. Entonces, es importante aclarar que este bullying es un término en inglés, ¿no? Que significa intimidar a alguien. En otras palabras, es molestar a otra persona haciéndole daño y causándole miedo de manera frecuente. Entonces, este bullying puede suceder de diferentes maneras, por ejemplo, a través del celular, a través de agresiones físicas, a través de manifestaciones verbales, como puede ser tanto psicológicas como ignorar o humillar a una persona. Y es un problema que afecta a muchos niños, niñas y adolescentes, sin importar de dónde son y de dónde vienen. Es una problemática que requiere siempre atención y tener algunas miradas preventivas inicialmente para evitar, ¿no? El tener que abordarlo. Sin embargo, también hay formas de abordaje y de prevención. Adriana, usted mencionó que había algunas formas como el acoso con el teléfono, con quizás violencia física. ¿Qué otras formas ha visto usted en su experiencia como miembro del DS? Sí, bueno, principalmente dentro del bullying puede ser el verbal, ¿Ya? ¿sí? El psicológico y el maltrato verbal, maltrato psicológico, maltrato. Y el sí. Ya. Y en este sentido me genera una duda. ¿Cualquier forma de agresión de un estudiante a otro puede llegar a ser considerado bullying? No, 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 no. Sí es muy importante que se pueda hacer una diferenciación porque como el bullying tiene ciertas características importantes como la intencionalidad, la frecuencia y el desfase de poder. Entonces, siempre que hay eh, esta intención de hacer daño, porque se requiere hacer una valoración para poder definir qué es un bullying, entonces hay este desequilibrio de poder y una intencionalidad. Entonces, es entre pares, ¿sí? Por eso hay que diferenciar el bullying. ¿Puede el bullying tener una modalidad de violencia física o de violencia psicológica o de violencia en la en la parte virtual?
Sin embargo, no todo acto de maltrato, todo juego brusco, por ejemplo, o frases peyorativas, sí encajan con un bullying, Ya, ¿ya? Tiene que tener estas características de ser repetido, tener cierta frecuencia contra la misma víctima, de tener una intencionalidad y haber un desequilibrio de poder. ya. Usted también mencionó que tiene que darse entre pares. ¿Se considera pares también cuando hay un chico quizás de tercer curso que sufre violencia o acoso por chicos quizás de sexto curso? ¿También se los considera pares o en ese caso no sería? No, no, no. En ese caso ya es un caso de violencia, un caso de violencia directamente que tiene que seguir su protocolo directo, porque si es detectado un caso de violencia, hay que hay un mayor de edad que está abusando de un menor de edad. En este caso es de ojo cerrado, eso es una violencia. Entonces ahí se tiene que actuar separando a la víctima del victimario y hacer un informe de hecho de violencia, elevarlo a la autoridad de la institución y hacer todas las medidas preventivas para precautelar a la víctima y enviar eso a distrito y realizar un apoyo a la persona que está actuando en violencia de este niño que es menor de edad, ¿no? Ujú, ya. ¿Y qué sucede actualmente con el ciberbullying? En esta época de la pandemia se volvió común esto de las clases virtuales en prácticamente todo ámbito educativo. ¿Cómo se manifiesta el ciberbullying? Ujú. Bueno, el ciberbullying tiene que ver con, también, ¿no? Se iba a haber una intencionalidad, debe haber un desequilibrio de poder. O sea, realmente va a haber una parte acosadora y una parte Ujú, acosada en la que sea percibido como una desigualdad, en este caso hacia el otro. Y hay una repetición que debe ser a lo largo del tiempo. Entonces, este ciberbullying, mediante el uso de la tecnología y de la web, a través de, puede ser la computadora, el ordenador, el celular u otro dispositivo electrónico. Entonces, mensajes de texto crueles, divulgación de falsos rumores, mentiras por correos, redes sociales, burlas, publicación de fotos o videos para avergonzar al acosado, creación de perfiles falsos en las redes sociales o de sitios web con el único fin de burlarse de alguien. Y esto se puede expandir, ¿no? Por la web y trae unas consecuencias bastante complejas para la víctima en este caso. ya. ¿Y qué Sí, sucede? y actualmente es un riesgo que se da, ¿no? Porque estamos ahora, antes era más lo presencial, pero ahora estamos en esta época de virtualidad, entonces hay más riesgo de que se dé el ciberbullying. ¿Y qué sucede con los implicados? ¿Y qué afectaciones puede tener en cada una de las partes el estar haciendo o estar recibiendo este tipo de conductas? Claro, o sea, es importante comprender que en este caso tenemos como lo llamamos víctima, al que es acosado, Ya, pero la idea es que ¿por qué lo llamamos así? Es porque está siendo intimidado y no cuenta con los recursos como para poder defenderse en ese momento. Sin ujú, embargo, esto de ser víctima de bullying debe ser visto siempre como lo que pueda tener esos recursos y para poder enfrentar esta situación. Entonces, también como tú me decías, ¿qué pasa con el que molesta? ¿Sí? El ujú, que molesta puede también tener síntomas y situaciones complicadas porque es alguien que no está bien frente al mundo, o sea, no se lleva bien consigo mismo o no se lleva bien con los demás. Y entonces mira a alguien más débil o busca a alguien para poder él ahí canalizar toda su frustración o su enojo ante la vida. Entonces el que molesta también puede tener
dificultades como baja de calificaciones, ser algo agresivo, provocar miedo a los demás, sentirse solo, atravesar por problemas de socialidad, socialización o comunicación, Ujú. y no encuentra otra forma de comunicarse o expresar lo que le está pasando. Entonces él puede necesitar ayuda, pero tampoco sabe cómo pedirla. Y en cambio están también los testigos. Los testigos son aquellos que tienen temor a ser agredidos. Ellos pueden mirar y también son muy afectados porque sienten culpa por no intervenir para cambiar la situación y pueden creer que la violencia es normal, como una forma de conseguir lo que se quiere. Entonces también se sienten afectados aunque no lo demuestren y no tienen ganas quizá de ir a la escuela o a clases. La violencia que observan es algo normal, entonces los testigos también son afectados y principalmente y ver mayor malestar, mayor perjuicio, ¿no? Ujú. Porque se siente triste, puede ser que no quiere ir a la escuela, tener vergüenza, tener miedo, pesadillas, bajas calificaciones, soledad, y no sabe cómo pedir ayuda, rabia, enojo y cambios de humor y cambios en el periodo del sueño o de la alimentación. Entonces, estas manifestaciones se pueden dar tanto en el que es molestado, en el que es testigo, como el que molesta, Ujú. pero de diferente manera. Ya. Y aparte de lo que usted me mencionaba sobre la cuestión esta del acosador, ¿qué otros factores considera usted que influyen como para que se siga dando esta problemática? Claro. O sea, principalmente hay motivos como el desconocimiento de derechos. Puede ser que se desconozcan los jóvenes sobre los derechos que tienen, ¿sí? También puede ser desconocimiento frente a la que es el bullying y Ujú. las manifestaciones de saber cuándo es bullying. Y también culturas violentas en sí, como contextuales, que normalizan mucho la violencia. Entonces, también las ideas o percepciones sobre la discapacidad, la enfermedad, la orientación sexual, la raza o el origen étnico se encuentran entre los motivos más comunes por lo que los niños o niñas pueden ser excluidos del grupo. Entonces, hay muchos mitos, hay muchos prejuicios que tienen los jóvenes o los niños, que es diferente. Entonces, eh, no aceptan la diferencia y puede ser que por ahí hay algún niño con dificultades y que busca dominar en un grupo, entonces pueden cogerle como el que tiene menos recursos de defensa o al más sensible y empezar a molestarlo, ¿no? Y encontraron a quién y pues viene la intencionalidad, la frecuencia y el desequilibrio de poder Ya. a lo largo del tiempo. Y cambiando, consiguiendo con la temática, pero viéndonos al otro lado, ¿cómo se puede abordar esto? Eh, ¿Qué se debe hacer cuando se descubre todo esto? Cuando se descubre un caso de bullying. Bueno, claro, lo más importante, bueno, es como qué hacer. Hay un plano, el preventivo, y el otro, una vez que ya detectas, ya es el abordaje en sí. Pero, ¿qué se debe hacer frente a la problemática de bullying? O sea, podríamos hablar del tema de hacer campañas preventivas, o sea, inicialmente sobre los derechos, donde niñas y niñas sepan que deben ser protegidos, que no deben ser discriminados, que jamás pueden permitir que otro niño de su edad o un mayor tampoco, o sea, que nadie pueda ejercer violencia, ¿no? Entonces, eh, también serían como campañas donde se pueda trabajar sobre el lenguaje que se usa como en la cultura, ¿sí? Temas de conversación donde se legitime la violencia, o sea, contra las mujeres o contra las personas que tienen un género diferente, eh, ante cierta enfermedad, o sea, trabajar frente a cosas que para los jóvenes puede ser algo diferente y que pueda eso hacer que busquen formas para excluir a lo diferente. Entonces, más bien trabajar en que ellos sean muy inclusivos, en cultura inclusiva, en cultura de respeto, hacer mucha prevención. Se puede hacer trabajo en aula, como
campañas de difusión, que los mismos jóvenes elaboran mensajes sobre qué es el bullying, cómo detectarlo y cómo denunciarlo también. En cuanto a lo de del ciberbullying, también es muy importante que ellos puedan saber cómo dentro de la convivencia, dentro del código escolar del colegio hay un apartado que habla del respeto y de los valores inquebrantables de una institución educativa. Entonces, ahí se habla sobre nunca, y hay un código de conducta y hay todo lo que es el reglamento de la LOEI y que ellos tengan el conocimiento de las consecuencias y de las sanciones a las faltas graves, las faltas leves, las faltas muy graves, cuando hay este tipo de acciones. Entonces, que ellos conozcan de qué se trataría cuando hay una violencia entre pares, ¿no? Entonces, eso es muy importante. También, bueno, de ahí sí ya como intervenir cuando ya ocurre, es muy importante detener la agresión, bloquear el acosado y el acosador o víctima y victimario. Y lo más importante es bloquear ese contacto visual o ese contacto de que estén en el mismo espacio. Entonces, no aislar tampoco la situación, pero sí hacer medidas precautelares para que esto no vuelva a ocurrir, ¿ya? Sobre todo mientras se empieza a hacer el proceso de abordaje. Tampoco es estar preguntando en ese momento a la víctima, al victimario, a los testigos, o sea, no puedes estar en ese rato apenas te enteras y preguntándole a la víctima jamás sobre victimar, o sea, no puedes, y cómo fue, y cuándo fue, y qué te dijo, y a qué horas fue, o sea, ese no es el punto, porque eso no sería proteger a la víctima o al niño, sino más bien eh, la idea es que interrumpir eso, o sea, comunicar, ¿sí? A los padres y empezar a apoyar. Eh, es importante también hablar, ¿no? Sobre las reglas de convivencia con la escuela, con los grupos de compañeros, no nombrando exclusivamente al víctima o al victimario, pero sí con el grado, con el grupo de pares que estaban en general, no exclusivamente a los que están dentro del problema, pero sí empezar a hablar sobre lo negativo de molestar, de intimar, recordarles las reglas de la escuela y empezar sí a apoyar al estudiante que fue victimado, ¿no? Hacer un informe sobre esto y elevarlo a la autoridad competente que sería el rector. Y también siempre es importante buscar soluciones para hacer participar a los padres y madres de los involucrados, eso siempre. Y lo más importante es poder hacer un trabajo desde el modelo de prácticas restaurativas, o sea, el modelo de prácticas restaurativas. Entonces, desde el DESE no podemos hacer un peritaje, como les decía, de estar indagando sobre los hechos o sobre victimando más, solamente algo general, sí, y de ahí hacer que vayan como a la autoridad competente. Y, por ejemplo, unos puntos de precautelares son enviar a psicología al estudiante, asesorar a la familia de por qué el estudiante podría ser más vulnerable ante ciertas situaciones. Eh, lo otro, sí, de la parte conductual de los hechos, o sea, sabemos cómo, qué hechos pasaron, ¿ya? Porque debemos hacer una indagación desde la parte conductual de qué hizo el victimario, ¿no? Hacia la víctima. ¿Qué pasó? Más o menos qué día fue, cuándo ocurrieron los hechos, pero eso, o sea, no como, ¿y cómo te hizo? ¿Y cuándo te hizo? O sea, es como que te desglose el evento, no, eso es sobre victimar, pero si tú le preguntas en presencia de sus padres o con autorización de los padres, ahí y tú le dices cuántas veces fueron, qué hechos fueron en general, o sea, todo es como en general. Y eso tú tienes un registro, tú ya sabes, y en ese momento se separa
a la víctima del victimario y se procede a aplicar el reglamento, aplicar las consecuencias y las sanciones respectivas a los que ejercieron esta violencia y también con trabajo psicológico. Y la idea es reparar su error, que ellos puedan participar en las campañas, que ellos puedan darse cuenta del error del otro, reparar y reparar, ¿no? Eso sería como lo ideal. Y nunca dejar también de lado, como te decía, el plano del grupo, porque el Ya. grupo legitimó de alguna forma esto con sus silencios, entonces sí hay que trabajar, como te decía, en reglamentos, en normativas, en que conozcan, que tengan conocimiento de qué se trata y jamás tocar los nombres particulares en público. Ujú. Y sí, luego trabajar en la comunicación. Por eso es muy importante diferenciar de lo que es un conflicto entre pares, porque un conflicto entre pares se da cuando pelean, discuten, jugaron, a veces tienen un problema con el mismo juego y siempre terminan peleando, pero tú ves que no hay la intencionalidad de dañar, ni hay un desequilibrio de poder tan fuerte, sino que siempre que juegan terminan peleando, o sea, eso no es bullying, ¿ya? Y tampoco es algo repetitivo, como me decía O antes. sea, tú tienes que, claro, tampoco es algo repetitivo, pero si ya tú ves una intencionalidad de un abuso de poder, o sea, podría ser unos niños un poco más grandes, sí, pero que están dentro de su periodo de desarrollo, no están en una edad mucho más avanzada. Eso. Ya, Ajá, Adriana, y la usted, práctica restaurativa. ujú, usted me Ujú. mencionó que las personas que son víctimas reciben apoyo psicológico. ¿Qué pasa con los agresores? ¿También reciben apoyo psicológico en caso de que hubiera habido algún detonante previo? Quizás están atravesando alguna situación familiar conflictiva, quizás están en alguna situación de vulnerabilidad que simplemente están desplazando hacia su víctima. Por supuesto, la persona que está ejerciendo el bullying necesita apoyo, necesita también de empatía, necesita que él pueda hacer una observación de sus sentimientos, de sus necesidades, de qué es lo que él desea, que pueda juzgarse los hechos sin juzgar a la persona, que se pueda restaurar esta persona también. Entonces, sí es importante que él haga consciente su problema, su error. Ya, Para eso deben basarse en el respeto también a esa persona, pero claro, ponerle todas las consecuencias que eso implica, ¿no? Todo tanto en la parte conductual, eh, hay que hacer acciones, tomar acciones en las que se requiera, siempre analizando cómo lo que haga que esta persona concientice su error, que le cree empatía hacia el otro y que haya en los hechos consecuencias, o sea, que se dé cuenta y que los demás vean que hay una sanción hacia esa persona. Entonces, eso es importante, que así el otro se sienta respaldado. Y si es que esto ha llegado a una violencia grave, hay que derivar a distrito y derivar a las autoridades competentes. O sea, lo mejor es que esto sea detectado a tiempo para evitar tanta, tantas cosas más complejas que tendrían que ir a fiscalía o ir a algo mayor. Ujú. Pero en este caso, si es que es, por ejemplo, que se le están riendo, burlando, cosas así, se lo puede resolver dentro de la escuela. Hay que resolverlo dentro de la escuela. Ujú. Con el respectivo apoyo familiar, con las consecuencias y empezar a tener esa terapia que el joven necesita a nivel psicológico. ujú. Sí, Bueno, eso es importante. usted me menciona que la principal estrategia es la prevención, el aclarar los derechos. ¿De qué forma se socializa esto con la Ujú. comunidad educativa en la que usted está? ¿Y cómo realizan ustedes esta Ah, prevención? bueno, la verdad es que tenemos un índice, realmente prácticamente no tenemos casos de bullying en nuestra institución, porque coincide con el trabajo dentro de aula. Entonces, las mediadoras, hablemos de esta época en la virtualidad y también en la época anterior a la virtualidad, tienen una hora de tutoría a la semana. Entonces se trabaja estos temas
del respeto, de los valores, ¿no? Ujú. Y tienen una hora de desarrollo afectivo que es conmigo como docente, como DS, pero también doy clases, entonces tengo carga horaria, por ejemplo, en mi institución, y esa es la mejor manera en que yo pueda ingresar a las aulas y detectar cómo está el ambiente en las clases y quién se lleva, con quién no se llevan, cómo son los pares, la comunicación directa con los padres, fluida de los tutores con los padres para que los padres comenten, vea, mi hijito se siente así, esto ha pasado en este juego, qué pasó por acá, ayúdeme en esto. Entonces, esa intervención inmediata en las cosas pequeñas, o sea, en el día a día. Creo que eso es importante como poder escuchar a los niños y que los niños puedan darse cuenta de, y que cuando haya un error se pueda canalizar esta comunicación no violenta. O sea, siempre observo, digo, la observación del hecho. O sea, llegaste tarde. Y el sentimiento, esto me hace sentir mal, me siento mal porque llegaste tarde. Y luego la necesidad, yo necesito o me gustaría que por favor tú llegues más temprano. Y mi petición, ¿podrías por favor la próxima vez llegar más temprano? Entonces, este estilo de la comunicación no violenta en mi institución se la eh, hace parte de todo el tiempo. Entonces, recordarles estos pilares de la empatía, de hacer una observación adecuada, de no juzgar al otro, y que esto sea como una política de paz. Entonces se hace los mediadores de paz y los mismos chicos están trabajando en esto y se puede hacer así dentro de aula, talleres, tenemos fichas de aprendizaje y vamos trabajando en la relación con los otros. También el trabajo con la comunidad de padres, ¿sí? Que es comunicarles y trabajar desde la cultura no violenta en formas de resolver conflictos dentro del hogar, comunicación entre padres, o sea, la idea es poder llegar a los padres de muchas maneras para que ellos puedan ser mejores padres, eh, porque sabemos que del hogar vienen muchas cosas a la escuela, entonces, y si hay alguna problemática que vemos que algún niño no se adapta mucho a las normas, que le cuesta socializar, entonces ahí viene la intervención inmediata y hablar con los papás y empezar a buscar formas para que este chico mejore y qué pasa con su papá, qué pasa con su mamá, qué pasa entre hermanos, sin necesariamente llegar a la terapia, porque nosotros como DC no podemos hacer una terapia, pero sí una intervención primaria en donde se asesora y luego se hacen los que es los circuitos de trabajo y se deriva externamente a la familia. Lo que hacemos es pedir los informes, estar como en seguimiento del joven y lo que nos dan sugerencias es comunicar a los maestros, ¿sí? Y si vemos que es un chico como en vulnerabilidad familiar o en vulnerabilidad mayor, se activa el protocolo de apoyo ante las necesidades educativas, que sería de adaptación curricular. Ya. Ujú. Eh, bueno, comprendiendo un poco más esta problemática, me queda un poco más claro cómo ha sido el abordaje y cómo poder manejarlo en una institución educativa. Sin embargo, a Ujú. nivel nacional, a nivel gubernamental, ¿qué considera usted que hace falta como para seguir trabajando esta problemática? Porque comprendo que en las instituciones privadas es un poco más fácil, quizás tienen más recursos, pero en las instituciones públicas, ¿cómo se podría manejar de mejor manera esta problemática? Considerando que de pronto estos planteles no tienen la capacidad de comunicarse con todos los padres de familia, con todos los estudiantes, y analizar todo este tipo de problemáticas. Ujú. Claro. Sí, precisamente es una problemática como tú refieres que se da no solo en nuestra realidad, sino en América Latina, porque la cultura de violencia ha sido parte como de nuestros ancestros también, entonces erradicarla ha sido un trabajo fuerte. Eh, y sí, creo que hay cosas que se podrían mejorar. Sin embargo, sí, se han lanzado muchas campañas, hay muchos, ya se genera tensión hacia esto. O sea, hay parte del DES, del Ministerio de Educación, prácticas restaurativas que son, lo que te digo, de la comunicación no violenta, que es
muy bueno, pero la idea es que eso se pueda apropiar cada institución educativa, que se apropien de las herramientas que nos han dado, leer súper bien, que los docentes conozcan de los protocolos, para el protocolo de violencia, el protocolo de bullying, el protocolo de adaptaciones curriculares, que conozcan, que son solamente rutas, ¿no? A dónde van, pero más allá de conocer la ruta, significa que es la denuncia, empezar por denunciar, por hablar y por abordar el tema, es en la cultura de prevención, o sea, es en el buen trato de la docente, es en el interés que le ponga el docente hacia su grupo de estudiantes y que pueda intervenir cuando alguno lo necesita. Entonces, no hacer como el mínimo, cumplo mi trabajo de planificar, de calificar, les doy un par de consejos y hasta ahí. O sea, sino ir un poquito más allá en poderse interesar y en leer y escuchar a sus estudiantes. Ujú. Entonces, como políticas en sí, como tú dices, algo a nivel gubernamental, o sea, tal vez siempre estar lanzando campañas, ¿no? Campañas de que los chicos no se queden callados, que sean defensores, que sean modelos a seguir, que sean a comprometerse con con los defensores de derechos y de deberes, ¿no? Ujú. Entonces, pero sí se nos ha dado muchas herramientas, entonces yo creo que la idea es como ponerlas en práctica y poder hacer desde el lugar que estamos responsablemente un trabajo con los demás. Ujú. Muchísimas gracias, Adri, por su tiempo, por esta valiosa información que me ha podido compartir el día de hoy. Ujú. Le agradezco porque quizás en alguna etapa de mi vida también experimenté algunas situaciones como estas y quizás en ese momento no supe cómo trabajarlas, pero que ahora como estudiante puedo usar esta información que usted me ha dado como para evitar que otros chicos vayan experimentando eso una vez que yo empiece mi práctica clínica. Le agradezco nuevamente por su tiempo y nada, si necesito alguna otra cosa más, quizás le esté molestando. Sí, muchas gracias, muchas gracias. Entonces, sí, para mí, pues como te decía, ese tema de reforzar resiliencia, en, en esto, en lo que es lo personal, para que los chicos tengan más elementos para la vida en sí. Y siempre las normativas claras, las reglas claras, las consecuencias claras, y que haya esta comunicación para que los chicos puedan hablar, porque siempre va a pasar esto de que el grupo, por la misma condición psicológica, va a aceptar lo que es así y a veces va a buscar una forma de rechazar algo que no es parte del grupo. O una persona individualmente también puede buscar algo que no es y busca formas de ahí, buscar la debilidad del otro, pero es un problema de este mismo joven, ¿no? De abordar juntos este problema, buscar ayuda, tener la información adecuada, tener como el contacto adecuado con los padres, ¿sí? Tener las evidencias también de los hechos de una manera respetuosa, sin sobrevictimar, nunca desentenderse de esta situación, sino seguirla hasta que las cosas estén mejor, que siempre este joven que ha hecho este error o el grupo que ha hecho este error, que cesen con estas molestias e intimidaciones y que siempre se repare el daño y que no se dé la vergüenza, no ir a avergonzarlos, sino más bien a reparar este tema. Eso creo que es como una forma adecuada de poder erradicar un poco el bullying. No se resuelve el bullying solamente abordando el conflicto en particular e impartiendo castigos, sino que los padres y las madres reconozcan lo complejo que es también para los docentes, para los directivos, velar por las conductas de sus hijos. Entonces sí se necesita que haya un trabajo tanto en la escuela como en las familias que estén involucradas a ese trabajo para que puedan acompañar adecuadamente desde el hogar. Uh -huh. Muchísimas Eso, gracias, muchas Adri. gracias. Ya, gracias.